puede pecarlo allí. Bien, empezamos entonces, amigos. Arrancamos para lo de la edición. Yo les había prometido que íbamos a tratar en cualquier momento las incidencias de la política norteamericana en Venezuela. Por supuesto, no podemos detenernos exclusivamente en ese tema porque, bueno, es un tema más o menos complicado, requiere cierta información previa y a lo mejor alguna gente sencillamente ni siquiera tiene el menor interés. Pero sí vamos a abordarlo, aunque sea tangencial, superficialmente, porque nos interesa saber cuál sería las incidencias probables de la política norteamericana hacia nuestro país. Hay algunos temas que debo tratar previamente para poder adentrarnos en lo que sería un necesario enfoque de la política norteamericana hacia Venezuela y hacia América y hacia el mundo, porque dependemos, al ser un país relativamente marginal, porque no fuimos imperio, no somos imperio, no tenemos una de las 40 economías más importantes del país, ya debemos estar en el puesto 70, 80 o 100, no sé. Definitivamente no formamos parte de ningún segmento decisivo de la política internacional. Y las inercias del pasado, de las políticas hacia la OPEP, hacia los llamados no alineados, que por cierto los va a llamar el imbécil este a reunirse en Caracas para presionar alguna opinión pública favorable a su estabilidad como gobierno supuestamente legítimo de Venezuela, esos no alineados se han convertido con los años en un rito, nada especial, en una propuesta absolutamente marginal también en la política mundial. De forma tal que, ¿cuál es nuestro papel? Nuestro papel en el Caribe, con el CARICOM, es lo de ser los pitchers, los regalarreal a todas estas pequeñas islas caribeñas que valen un voto en la OEA, ¿no? Y es eso lo que le ha interesado al chavismo, siempre, al señor Chávez y a Maduro. No estamos hablando de unas islas que podamos influenciar para nada en la política extranjera. Pueden haber algunos agradecimientos, pero recuerden, la política en América Latina depende una buena parte de Estados Unidos y hacia el Caribe y hacia América Central mucho más pesa México. Cuba, por supuesto, como propuesta alterna de presiones de todo tipo, se logra, digamos, alguna influencia también. Y en el continente suramericano, bueno, la decisión más importante las toma Brasilia, y en segundo lugar Argentina, también Colombia, en el Caribe y hacia el área andina. Es decir, es que todos pesan más que nosotros. La propia comunidad esta de libre comercio, de lo que significa en la costa pacífica, Chile, Perú, Ecuador dolarizado completamente y Colombia, hacen pues una vida muy activa en las bolsas de valores que implican un libre comercio bastante activo y una política de inversiones, favorecer las inversiones extranjeras bastante dinámica. Y nosotros quedamos allá trasbotados desde que se inició la aventura de abandonar el bloque andino para incursionar como socios menores y asomados allá en el mercado Mercosur, que se ha convertido en la calamidad del chavismo, en su agonía, porque lo consideraba mientras daba mucha plata, mientras regalaba mucha plata a Brasil masivamente por la vía de sus compañías privadas, varias de las cuales están incursas en grandes delitos de corrupción, empezando por la Odebrecht, que fue la que hizo los puentes del Orinoco, etcétera, y algunas obras civiles más por allí, y está hoy metida, sus directivos están perseguidos por la ley en Brasil. Y en el caso de Argentina, bueno, también hicieron grandes negocios, igual que Brasil, en la comida importada. Acabamos con nuestra industria avícola,
Ya no se cultivan más pollo en Venezuela, por lo menos en las cantidades que pudimos hacerlo antes, para satisfacer el mercado interno, porque ese es el gran negocio ahora de los exportadores de pollo de Brasil, o los graneleros de Argentina también, y del propio Brasil, que es una potencia de productora, de agroexportadora, también sencillamente nos liquidó como productor o exportador de algunos rubros incluso, y ya nos tiene, es como un cliente privilegiado, no solo para satisfacer nuestras necesidades de grano, sino para los grandes negociados propios de la boliburguesía exportadora, importadora, que trabaja pues destruyendo producción nacional con tal de obtener prebendas en la importación a base de enormes, pero gigantescas comisiones sobre precios, etcétera, y se han llevado al país. Yo no hablara de esto si no nos hubiera costado 300.000 millones de dólares. Decía, más de lo que gastó Europa para reconstruirse después de la Segunda Guerra, lo que costaría potenciar al doble nuestra industria petrolera. Eso fue lo que se regaló en importaciones, digamos, vía Pedeval, Pudreval, vía Mercal, vía todas estas vías hipercorruptas del gobierno chavista y del gobierno madurista. Amigos, y ahora pues cuando se acabó la manguangua, se acabaron las divisas, entonces nos perrean por allí, nos sacan del tal Mercosur, por ejemplo, quedó un poco como una zona donde sencillamente estamos asomados y sobrando. No hayan qué hacer con nosotros. Las diplomacias de Brasil y de Argentina, que cambiaron radicalmente orientación, más ahora cuando la tal Dilma terminó de ser echada del poder por decisión definitiva del Senado, y entonces tenemos un Mercosur donde queda allí una voz medio prudente, algo agradecida con el chavismo, pero como quiera que no le pagaron unas buenas importaciones que hicimos desde allá, entonces no es así que son muy aliados nuestros. Entonces, esto de Make America Great Again, hacer de América algo grande otra vez, la consigna de Donald Trump, parece que va a constituirse en una... Dice que no se me ve la cara, y si no se me ve la cara, ¿qué puede vérseme entonces? Las manos. Ya, déjeme arreglar eso, porque ya va. Sí se ve, empezó la célebre discusión, sí se ve, no se ve, más abajo, más arriba, esto es un lío. Ok, sube la cámara, me costaría 10 minutos arreglar esto, porque este es un iPhone, recuerden, entonces tengo que subirlo sobre una plataforma. Yo diría que lo importante es lo que oigan, y entonces ya veremos cómo vamos ajustando poco a poco. Déjenme de todas maneras inventar algo aquí rápidamente. Ajá. No se escucha, dicen ahora. ¿No será una forma de sabotearme también? Bien. Les decía entonces que en la política que propone el señor Trump habrá que empezar a discutirla desde ahora, porque eventualmente puede ser la política oficial de Estados Unidos a partir del mes de enero del año que viene. Y eso está allí mismo. Bien, de todas estas cosas vamos a hablar, por supuesto. Pero lo que hay que constatar es que todo lo que significó la política exterior y la política económica del chavismo y su herencia bastarda del madurismo diosdadismo, los hijos de Chávez, pues, ¿entienden? Los hijos bastardos de Chávez, no porque yo reclame lo que reclaman por allí algunos opositores, de que se traicionó el legado de Chávez, no, el legado de Chávez es esta torta gigantesca, nada más legítimo, nada más, digamos, preciosistamente adecuado a la herencia de Chávez que esta torta que hereda Maduro y Diosdado, que por supuesto, como son mucho más ladrones de lo que ya eran cuando Chávez, porque ahora tienen las manos libres, como dijera Diosdado. Sí, Diosdado es una fuente permanente de sabiduría revolucionaria. Diosdado dijo,
nosotros somos locos, Chávez nos controlaba un poco y ahora, bueno, quedamos en nuestra cuenta. Así que agárrense, porque vamos con todo. Muy bien, han logrado ya al cabo de 3 años rematar lo que quedaba de país. Bien, amigos. En política económica hay que cambiar todo para volver a ser viable como economía exportadora, incluso que podemos llegar a serlo. No hay dólares ni posibilidades de tener lo suficiente para dotar al país de una buena fuente segura de alimentación. Tenemos que producir nuestra propia comida. Porque si no, no habrá divisas para poder recuperar ni el nivel de abastecimiento de los anaqueles, ni el plato de comida 3 veces diarias en las casas de Venezuela. No hay tampoco divisas para importar insumos de forma importante. Muchos de esos insumos también hay que producirlos, por lo tanto podemos auspiciar con una economía de absoluto libre mercado la reposición de la potencialidad de la producción nacional, agrícola, pecuaria, industrial, minera, que nos permita quizás salir de muchos de los atolladeros en que nos deja el chavismo. Pero pensar eso es pensar en mercado mundial. Y pensar eso es una nueva política de alianzas. ¿Cuáles son nuestras políticas de alianza actuales? China, que hay que vender el petróleo más barato a cambio de un hipotético beneficio de haberse convertido en uno de los clientes nuestros para importar. Recuerden que China trae un crecimiento impresionante, un consumo de millones y millones de barriles, pero Arabia Saudita, nuestro gran aliado de la OPEP, y Rusia, nuestro proveedor de chatarra militar, abren los grifos hasta una cantidad superior a 11, 12 millones de barriles diarios de producción y sencillamente inundan el mercado chino. De manera que nosotros, atados a la OPEP, a la que no se ata Arabia Saudita, no porque nosotros no pudiéramos aumentar la producción y decirle a Arabia Saudita, puesto que ustedes exportan cada vez más, nosotros también lo haremos. No, porque es que el problema nuestro es que ahora se cayó la producción venezolana porque no se ha mantenido la reposición en los equipos, en la inversión necesaria de varios miles de millones de dólares anuales, porque se comieron también los reales de la industria PDVSA, está arruinada de hecho, no se repone la funcionalidad de la industria, menos aún, digamos, la exploración, prospección de pozos nuevos, etcétera, y la reparación de los que se iban dañando. Resultado, tenemos una pérdida de 200.000-300.000 barriles de petróleo perdidos en el lago, no se produce más, y 300.000, 400.000 incluso en la cuenca de Furrial, allá cerca de Matuín, pues, en la cuenca oriental. Resultado, estamos en la cifra más baja de producción petrolera de los últimos 40, 50 o 60 años. Eso es la herencia de Chávez y la herencia ahora de Maduro. Pongo los problemas para después pensar cómo es que se hace. Ya voy con el tema de la junta militar, señorita. No, caballero, Pietro. Es que no puede hablarse todos los días de un solo tema, señores. Hay que tratar de armar el muñeco, como se dice, de lo que debe ser el país en estas circunstancias. ¿De qué me vale a mí todos los días hablar del mismo tema? Bueno, sencillamente le bastaría oírme una sola vez por semana, o yo hablaría una sola vez por semana sobre el tema de la Junta Civil Militar, y con eso arreglamos todo. El tema es la Junta Civil Militar, por supuesto, pero es la política exterior, digamos, que debemos darnos hacia América Latina, que debemos darnos hacia Estados Unidos, que debemos darnos a la comunidad internacional. La situación nuestra es que el país lo han destruido. Y tenemos que imaginarnos, no un nombre ya hecho, una junta civil militar que resuelve las cosas, sino con qué política debe asumir esa junta civil militar el poder en Venezuela. Porque no se trata de una solución de sacar a estos bicharracos. Estos bicharracos usted los puede sacar cualquier día de estos en que amanezcan de mala suerte solamente. Bastaría que algunos factores se conciten, se unan para provocar su caída. Bien, podemos también explicar ese acuerdo que hay que lograr, pero lo fundamental no es tumbarlo.
Lo fundamental es cómo mantener otra estrategia de Estado en Venezuela. Ese es nuestro grave problema, porque la herencia precisamente de los chavistas y del señor Maduro Diosdado, de esta plaga gobernante, nos ha llevado, amigos, a una situación de ser probable, Yo no estoy diciendo que esto sea irreversible. Nosotros estamos ante la hipótesis de que Venezuela pase de cuarta o quinta categoría a 10ª categoría a nivel mundial, y de que nuestra población sufra una disminución masiva en 1 o 2 años si no fuésemos capaces antes de liquidar esta administración de desastre de los rojos en el poder. Pero más precisamente aún, si una nueva administración del país, si una junta civil militar, no de transición, sino de ruptura con este estado de cosas, si una junta civil militar no logra recomponer las instituciones del Estado venezolano al punto de hacernos, volver a la senda de una nación que avanza en su proceso civilizatorio interno y en sus relaciones internacionales cada vez más productivas, puede producirse de todas maneras una fuga masiva de población, una disminución de la demografía. Y nosotros, aunque les parezca una impropiedad hablar de eso en este momento, necesitamos más que nunca mucho más población para hacer una economía viable, porque ninguna economía es viable si no tiene el pulmón de un crecimiento económico de brazos jóvenes que puedan sostener a la población vieja, que pasa a ser pensionados semiproductivos o no muy productivos, para no llamarlos improductivos, y que sencillamente debe tener en la población activa joven esa sustitución necesaria de nuevos brazos, el ingenio, la fortaleza, la inventiva comercial, la inventiva de todo tipo que nos permita garantizar que esa progresión de la población se transforme en una economía cada vez más sólida. ¿Y qué hacemos con los desnutridos? Ya nos ocuparemos de los desnutridos. Amigos, el problema no puede ser tratado simultáneamente todo. Les decía, vamos a ir paso por paso. A ver, se necesita salir de este estado de cosas, pero este estado de cosas requiere de un diagnóstico que ya ha venido haciéndose. El diagnóstico es sencillamente que el país queda no solo destruido, sino en sus bases productivas, sino con una población activa profesional, por ejemplo, disminuida, y más aún en una situación de endeudamiento tal que no permite una recuperación rápida, a no ser que se reestructure completamente la economía en base a una economía de mercado. Yo he estado oyendo muchos economistas muy serios nuestros, por ejemplo, que no dan salida sencillamente, por ejemplo, para la industria petrolera. Y decir eso en Venezuela es gravísimo. Hablan de una situación internacional de la industria petrolera mundial, de todos los países, que afronta un tema de disminución de nuestra capacidad competitiva, de unos requerimientos de insumo, de consumo petrolero relativamente estable o con una progresión muy lenta para los próximos 2-3 años, habla de unos precios deprimidos que no pueden superar los $40-45 en los próximos 2-3 años. Amigos, entonces el tema también es si somos capaces de administrar eficientemente una industria petrolera que se fue de $8-10 promedio de costo por barril a $35-36 de costo por barril, bajo la inefable administración del Dojito Ramírez, que llenó esa vaina de un nivel de corrupción tal y un nivel de burocratización, de la infección masiva del Dojito, del rojo rojito,
que significó sencillamente que quebraron PDVSA, azotada por la corrupción y el burocratismo, la ineficiencia y la idiotez gerencial. Eso empezó con la célebre expulsión de los 20.000 o 22.000, dicen otros, 19.000, dicen otros, en todo caso de 19.000 para arriba, de lo que significaba 500.000, medio millón de días hombres de trabajo en esa PDVSA, que significaban su columna vertebral en el know-how, en el saber hacer de la producción petrolera. Y de ahí venimos dando tumbo, y la última fase es una fase muy complicada de mantenerse a flote, porque han significado que el chavismo, habiendo abandonado todas sus prédicas antiimperiales y no sé qué cosa, remató amplias zonas de nuestra faja petrolera a las compañías de los países a los cuales nos quería vender el alma, a saber, Rusia, China e Irán. Y tenemos entonces herencia. ¿Qué hacer con la herencia del remate de la riqueza petrolera a China y a otros países? Es que esta gente no se irá, mis amigos, hasta no haber acabado totalmente, no solo con lo que teníamos, sino con lo que pudiéramos tener. O sea, ellos ya trabajaron anticipadamente para ver destruir nuestra capacidad futura de producción, de recuperación de la economía nacional. Entonces, yo soy de los que cree que no solo es una economía de mercado como nunca se conoció en Venezuela en los últimos 60 años. No solo el abandono a la absurda tesis del Estado empresario, no solo es necesario que apenas se preserve la voluntad del Estado venezolano en no ser un Estado vasallo, que es importantísimo para imaginarnos el futuro inmediato, sino que hay que optar en política extranjera por volver a nuestras mejores alianzas con Occidente. Mientras nosotros tengamos de aliado al Hezbollah, terrorista islámico, al Hamas, terrorista islámico, al Irán, productor de todo el terrorismo en el Medio Oriente, a Siria, que mata a la mitad de su país con tal de mantener en el poder a estos bicharracos también aliados de Siria. Mientras nosotros tengamos este cuadro, una pugnacidad con Estados Unidos cotidiana, una amistad con China, pero que sencillamente no creo que nos depare mayor cosa si están al otro lado del Pacífico y apenas nos compran lo que estamos dispuestos casi que a regalarlos y a comprarles su chatarra. Amigos, con esa política extranjera. Bueno, y olvídense de América Latina, América del Sur, porque con negocios como el del Mercosur, cuya vocación para Chávez era acabar con el empresariado nacional, porque toda obra importante, toda producción importante tenía que ser sustituida por la burguesía paulista de Sao Paulo, por la burguesía argentina corrupta, aliada de los Kirchner en ese momento. Hay ahora otras capas en progreso en Argentina, recuperando su institucionalidad democrática, y también la habrá en Brasil. Pero mientras tanto nos ligó a los peores intereses corruptos ligados al clientelismo estatista de esas economías brasileras y argentinas, ligadas a los liderazgos estos, digamos, de vivarachos, del izquierdismo utilitario, que bueno, usaban loquito Chávez y a este par de mampletos aquí que heredaron este negocio de Chávez para hacer unos grandes surtidores de la corrupción venezolana. Amigos, nuestro problema es en la herencia chavista, la peor de todas, en nuestro país ocupado por fuerzas de la FARC en los estados occidentales. Nuestro problema es que nos convertimos en todos estos 18, 20 años en el país de mayor tráfico de cocaína del mundo. Pero no es cualquier tráfico. Amigos, se llegó a hablar, y no solo a hablar, sino a detectar positivamente en tiempos de Chávez, de los últimos años de Chávez, que en los cuarteles venezolanos se depositaba la droga de exportación. Se ha hablado insistentemente de que estados como Carabobo, bajo la dirección del señor Amiliach,
del riñón de los narcosoles, es calladito, por eso él no habla mucho, pero es uno de los actores fundamentales de la presencia de la FARC en Venezuela, utilizando el aeropuerto de Valencia y el puerto de Puerto Cabello como grandes, puntos logísticos, dada la cercanía con el Alzheimer que maneja el grueso del tráfico de droga que le entrega allí el gobernador de Guárico y el gobernador de Apure, la ruta expedita hacia los mares hacia el mar Caribe, por la vía de nuestros puertos y aeropuertos procedentes de los llanos de Casanares y de todo el sistema de la FARC de nutrir al mercado mundial de la droga, de toneladas y toneladas de cocaína que pasaban o pasan todavía masivamente por Venezuela. Ese es un tema de primer orden, mi amigo. ¿Y cómo hacer con eso? Sin una política de alianza estrecha para hacer del territorio venezolano un territorio libre de narcosoles, de narcotraficantes, de narcolavado. ¿Cómo hacer para que Venezuela pueda tener incluso un uso masivo de la moneda dólar en posesión de los habitantes? Porque nosotros no debemos mantener la imbécil, la estúpida política de andar persiguiendo el dólar y el mercado libre del dólar. Sencillamente deberá haber un mercado libre del dólar, pero hay un problema que debes también combatir, que es la posesión del dólar ilegal, del dólar del narcotráfico. Y eso no lo puedes hacer, la persecución abierta y frontal al narcotráfico, sin una alianza estrecha con la DEA norteamericana, con el sistema policial norteamericano, con la dotación norteamericana de las aeronaves adecuadas para bajar a plomo limpio toda avioneta que lleve drogas en sus compartimientos. Debemos ser capaces de una alianza efectiva con la DEA para reentrenar muchísimos oficiales de policía nuestros para hacer viable que en Venezuela se eche a la peste del narcotráfico de Venezuela, mis amigos. Ahora, ¿cómo se hace eso sin una sólida amistad con la política norteamericana y renunciar a toda esta idiotez de todos estos 15, 20 años de, prédica contra Estados Unidos? Bien, ven entonces el nexo inmediato que ya existiría con nuestro interés de ver y quién va a gobernar los Estados Unidos. Si gana la Clinton, es más o menos lo que sigue con Obama, pero me imagino que tendrá interés la señora Clinton en rompiendo con la tradición reciente de Obama, en tratar de exigir algo más a favor de su propia nación, a cambio de esa bajada de pantalones que se ha echado Obama hacia el mundo entero, hacia el mundo llamado islámico, a la permisividad que tienen hacia el terrorismo, a la tontería de la política norteamericana en su manejo hacia el Medio Oriente, que permitió a Irán una expansión impresionante de influencia en todo el Levante, en todo el Medio Oriente. Quizás le interese a la señora Clinton, revisar estos famosos acuerdos del señor Santos con la FARC, si sigue siendo la FARC, como va a seguir haciendo el mayor cartel de la droga del mundo. Y mire, una vez una administración demócrata, la de su esposo, creo, déjenme asociar, sí, 8 años antes de Obama, los 8 de Obama, 6 de estos 8 son de Santos. Y antes de Obama fue 8 ¿cómo se llama? De Bush, George Bush. Bien, hay un pedazo en el año 99, año 2000, que corresponden todavía a Uribe. Y Uribe, creo recordar que la fecha concuerda con eso, tenía una coincidencia fundamental con la política norteamericana de disminuir radicalmente el tráfico de droga. Recuerden que el año 89-90 se derrumba el Imperio Soviético, se acaba de hecho la justificación para el grueso de la política exterior norteamericana, y empieza una búsqueda de Estados Unidos en esa década del 90 al 2000 de
no de un sustituto, pero sí de unos campos de acción para la diplomacia norteamericana que escogió entonces, dado que el enemigo fundamental ya no era ni Rusia ni el, ¿cómo se llama?, la progresión en la Guerra Fría del campo soviético. Entonces escogieron, no nos lee, dice Marupita, no los leo, casi no los leo porque no podría desarrollar ideas mientras los leo, Marupita. Muchas gracias por su presencia, Marupita. Ok, les decía que esa política norteamericana, saludos, Marupita, extraordinario. En la semana pasada, pues no te saludé. Es impresionante lo que puedo yo agradecer a tu emisora Venezuela hasta los tuétanos. Y les agradezco, ojalá estén ahora, ¿cómo se llama?, transmitiendo, igual que otras emisoras cielo. Bien, en esa década entonces Estados Unidos se ocupó de la cuestión del narcotráfico y montó el Plan Colombia. Apenas el islamismo radical del fanatismo se devolvió, invirtió el grueso de sus fuerzas, de toda esa expansión de los países árabes riquísimos en petróleo y derivó hacia la utilidad para algunos de esos países, no voy a nombrar cuáles, ustedes los leen por allí, que significó que algunos de esos países de la OPEP incluso se resolvieron a financiar el terrorismo del extremismo radical, y que por otra parte las torpezas de Estados Unidos habían hecho del Medio Oriente un polvorín desde la primera guerra contra Hussein allá del papá de Bush. Y bueno, entonces vino el ataque de las Torres Gemelas, y desde el ataque de las Torres Gemelas cambió drásticamente la óptica del Departamento de Estado a la persecución del extremismo radical islámico. No estuvimos ya más entonces en la, ¿cómo se llama?, en la brújula, pues, de la política norteamericana, que apuntaba era otra vez al Medio Oriente, y abandonó, pues, este esfuerzo de Colombia, etcétera. Hay el error básico de la propia dirección de Uribe, de dejar como heredero al que iba a sepultar toda su política. Yo he visto errores políticos importantes en algún dirigente por allí, pero caramba, esto de dejar al enemigo tuyo, digamos, para enterrar lo que habías hecho durante 8 años, esa, perdóneme, doctor Uribe, caramba, yo sigo sin entenderla. Yo sé que usted ha hecho unos esfuerzos impresionantes por tratar de enmendar esa enorme torta. Se entiende que Chávez deje esa piltrafa de herederos, pero que usted haya hecho algo parecido en el sentido solo de dejar al peor heredero posible, a alguien que ha enterrado todos los logros de su política. Bueno, eso es lo que yo me imagino que un futuro plan de una administración Clinton debería empezar a volver a enmendar hacia el Caribe, hacia la propia Cuba, aunque parece ser que todo lo que va hacia el castrismo de parte de Obama tiene el visto bueno de la propia Clinton, que había iniciado eso para calentera de la migración cubana y de la derecha cubana, que no entiende tampoco esta política norteamericana de concesiones y concesiones hacia los bicharracos estos, los hermanos Castro, sin que haya nada como contraprestación de Cuba. La esclavitud cubana sigue siendo la misma, la opresión al pueblo cubano sigue siendo exactamente la misma. Se confía en que algunas medidas aliviarán el libre comercio, etcétera. Bueno, será entonces muy lentamente que opinarán los amigos Clinton imaginarse un futuro de las relaciones con Cuba, digamos, quizás después que se mueran los Castro, no sé. Pero hasta ahora todo ha sido concesión norteamericana y ni una sola concesión de los cagalitrosos cubanos estos. Bien, de castristas, quise decir. Muy bien. ¿Y qué puede esperarse de una política de Donald Trump? Entre la gente que me oye habitualmente, hay gente muy enemiga del señor Trump. Por ejemplo, Marupita, caramba,
te pido, Marupita, que toleres, por favor, que hay opiniones distintas a la tuya respecto a Trump. No porque seamos partidarios de Trump, es difícil ser partidarios de Trump, muy difícil. Pero ocurre que la política de Trump, de ganar Trump las elecciones, es la de una presión sin precedentes contra el islamismo radical, por reposicionar a Estados Unidos en el Medio Oriente contra Irán, es decir, contra la política que ya nos invadió a nosotros por la vía del chavismo y que nos mete de cabeza en el Medio Oriente, aliados con el Hezbollah y el Hamas y Siria e Irán, que son toda la línea de enemigos de Israel. Y como nosotros tendríamos que readecuar nuestra política extranjera hacia una política de amistad militante con el Estado de Israel, tengo la noticia, amigos, que si si Trump gana las elecciones norteamericanas, nuestros enemigos en el Medio Oriente, los enemigos de Israel en el Medio Oriente, y digo enemigos en el Medio Oriente porque no solo son amigos los socios de la OPEP, que por cierto nos sacan los ojos por la estupidez de la diplomacia petrolera nuestra, con la marmota, la pereza que va por allí a rogar que nos den. No, nosotros seguimos con nuestras bajas de precio, etcétera. Y ellos vuelven otra vez y que una reunión, no les interesa, chicos, a ustedes, no les interesamos a la política petrolera de los países árabes. Ellos, antes de la OPEP, tienen su propia asociación de productores árabes y el principal problema de Arabia Saudita ahorita es no dejarse desplazar por la renovada producción de Irán, su adversario y enemigo inmediato en el Golfo Pérsico, ya la pérdida definitiva de Irak a manos chiitas y toda esta situación del ISIS, del Califato Islámico, que no es controlado por Irán. Oh, sorpresa, eso es financiado por Arabia Saudita. Y bien, entonces están enredados ellos allá y nos han metido a nosotros en un lío que no es nuestro, ni puede ser nuestro, no lo queremos. Pero hasta donde estamos metidos, nuestro peligro no es el ISIS en Venezuela, eso vendrá, porque muchos de los pasaportes que han regalado y repartido, caramba, en las esquinas, entre el terrorismo árabe, a lo mejor ya muchos son del ISIS. Libia, por ejemplo, está invadido con la gente del Califato Islámico. Son los grandes exportadores de petróleo libio. Porque después de la locura de haber acabado con Libia, bueno, se llevaron en los cachos a Gaddafi, al Estado libio, esas torpezas, locuras de la política exterior americana y europea, y ahora entonces la fortaleza enorme en Libia es que se fortalece allí el ISIS, en Libia, no ya el iraquí y el sirio, sino el libio, que exporta masivamente el grueso del petróleo de Libia al mercado mundial. Y bien, está bien, nuestros islamistas locales, a saber, el señor El Alzheimer y el alcahuete Maduro, se han reunido con el famoso Nasrallah. Fue allá Maduro a llevarle la platita que le mandaba Maduro y todo el apoyo diplomático a Nasrallah, el jefe del Hezbollah, aliado de Siria y aliado de Irán, también aliado de las guerrillas de Al-Qaeda en Yemen, y por supuesto aliado del Hamas, el de la Franja de Gaza, que bombardea todos los días con misiles a Israel. Bien, de esa plaga somos aliados nosotros. Y hacia América Latina, este gobiernucho de Maduro es el agente principal de la política de Irán hacia América Latina, incluso dotándole de pasaportes. Hay quien diga que los terroristas que están más dinámicos en el mundo son los que tienen pasaporte venezolano. Eso es ya la leyenda urbana que se esté por ahí. Pero lo que me interesaba retener, mis amigos, y si gana el señor Trump esas elecciones, ¿no nos interesará acaso a nosotros reubicarnos en la orientación lógica y necesaria de que el Estado venezolano necesita de la alianza con los Estados Unidos y con Israel para la reconstrucción de nuestra economía?
la alta dotación tecnológica para hacer un milagro agrícola venezolano, que puede venir perfectamente, si no viene de Estados Unidos, puede venir de Israel? ¿No es acaso una necesidad agónica para Venezuela convertirnos en el país más seguro de América Latina cuando estamos siendo el más inseguro del mundo? Y para eso necesitamos entrenamientos masivos de miles de nuevos policías que puedan parar en seco el delito, la penetración terrorista y el narcotráfico. La opción de escoger al señor Trump no será nuestra. Pero si Estados Unidos escoge al señor Trump, nosotros no somos enemigos, no podemos ser enemigos de quien decida recuperar para Estados Unidos el liderazgo que ha venido perdiendo en todas estas 2 últimas décadas. Porque Trump, siendo republicano, Estados Unidos, se oye, mis amigos, qué broma, una llamada. Se cortó. ¿Pueden indicarme, por favor? A la FAN conviene la idea de Venezuela triunfa. A la FAN le conviene la idea, le conviene la DEA y a... No pude leer. Bien, siga. Sí, pongo una llamada de un amigo allí. Qué broma. Ya en pocos días me independizo de este sistema para ver cómo logro transmitir por otra vía que no sea la del iPhone. El mismo programa, pero por otra vía, para que no hayan estas interrupciones. Les decía entonces que independientemente de que los Estados Unidos vean necesaria la administración de Donald Trump, les recuerdo, decía, que Donald Trump, siendo republicano, adversa toda la política de Bush hacia el Medio Oriente. La política de los republicanos hacia el Medio Oriente es responsable del desastre norteamericano, y solo el señor Obama lo que hizo fue ponerle el lazo del regalo a Irán como beneficiario y a la desestabilización absoluta y total en toda esa área. Pues bien, es cierto que el señor Trump es casi xenófobo, no quiere la migración incontrolada, pero quizás salgamos ganando con una migración controlada. Quizás mucha de nuestra gente pueda obtener papeles de residencia mucho más fáciles si nosotros normalizamos las relaciones con Estados Unidos y se le demuestra que durante 50, 60 años el saldo neto de nuestra migración ha sido enormemente positiva para los Estados Unidos, y que a cambio de eso deberíamos obtener, digamos, unas facilidades como las que automáticamente tuvo la gente con la ley de ajuste cubano o cosas por el estilo. Esas leyes las ha hecho Estados Unidos casi como bajo orientación política de afectar enemigos, pero también las puede hacer para ayudar amigos. Y nosotros podemos convertirnos en el país más amigo de Estados Unidos en el área del Caribe, porque no tenemos intereses contradictorios, porque habiendo despachado estos bicharracos de rojos y habiendo cesado automáticamente desde el primer día de un nuevo gobierno la famosa ayuda al bicharraco cubano, al tirano cubano Fidel y a su hermanito, bueno, sencillamente nos convertimos en un país confiable. Amigos, la política exterior norteamericana va a un gran viraje. No somos nosotros los que los provocamos, no somos nosotros los inspiradores. Esa es una cuestión interna de los Estados Unidos, que ha llegado a la conclusión que Estados Unidos regaló mucho de su empleo interno, regaló mucho de sus políticas inmigratorias sin fronteras, donde cada quien se despacha lo que le da la gana, de influencia en las comunidades internas sin papeles, etcétera, y sencillamente Estados Unidos está dispuesto o decidido, mejor dicho, con la dirección del señor Trump,
a ganar lo que perdió masivamente de autoridad como primera potencia en todos estos años. Ellos ganaron la Guerra Fría y parece que la hubieran perdido, no con Rusia, sino con una multipolaridad de fuerzas que sencillamente han sido beneficiarias de este retroceso norteamericano, en particular China, en particular las propias potencias europeas y sobre todo Irán en el Medio Oriente. Y bueno, y los americanos están dispuestos a cambiar esa política. Y el que la personifica es el señor Donald Trump. Nos guste o no nos guste. A nosotros el problema no es quién gane, el problema es qué hacemos con el que gana. Y nosotros debemos saber que si gana Trump, pueden salir peor afectados los enemigos nuestros, a saber, los chavistas y los castristas. Si no ha caído Maduro, amigos, perdónenme, pero yo no puedo manejar en estos debates algo así como mis ilusiones o mis deseos. Supónganse ustedes que todavía el año que viene, por la estupidez política de la dirección de la MUD, aún el chavismo esté en el poder. Y si es Trump el que gana las elecciones y a partir de enero del 17 está en el poder. A ver, ¿nos conviene a nosotros que se debilite aceleradamente la política exterior chavista, que ya está en bancarrota, pero no nos convendría quizás que le den una patada final y que nosotros podemos colaborar con esa patada final al señor Maduro? Bien, una vez dichas estas cosas, para que vean que en la cuestión internacional necesitamos de una nueva visión de nación aliada de Estados Unidos, sea con la Clinton, sea con Trump, pero el chauvinismo de Trump, etcétera, no es contra Venezuela. Él quiere hasta poner un muro ahí contra los mexicanos que tienen 20 o 30 millones ganados en territorio americano por una migración incontrolada. Bueno, ese es un derecho, me imagino, que tiene Estados Unidos para ver quién entra y quién no entra, o quién se queda. Eso es lo que ellos dicen, de parte de su, llamémoslo así, de su pensamiento chauvinista, es decir, de segregacionista, no sé, todas las cosas que quieran decirse del señor Trump. Pero no es nuestro tema. Nuestro tema es que nuestra plaga está en Venezuela. No hay quien nos afecta en Estados Unidos para nuestros emigrados. No es nuestro problema la migración venezolana. Lo que queremos con los migrantes venezolanos, ojalá, es que vuelvan a Venezuela, en un país libre, democrático, en un país de amplias seguridades para la inversión y de amplia seguridad para personas, familias y los bienes de la gente. Y eso implica una política estrictamente interna y no depende de que gane o no gane tal o cual candidato. Pero si el que gana afecta los intereses de nuestros propios enemigos, pues que gane. ¿Cuál es el problema? Nosotros, eso no es que ni nos va ni nos viene. Podemos terminar siendo beneficiarios si manejamos bien esto. Bien, esto nos lleva al tema entonces de dónde estamos en la lucha por la expulsión del gobierno. Amigos, empiecen a sacar la siguiente cuenta. La MUD sabe que no hay revocatorio. No haya cómo hacer para oxigenar su política de que es la esperanza del revocatorio lo que les permita llegar a diciembre. Porque hay que llegar a diciembre, porque hay unas leyendas tontas en Venezuela según las cuales si hay gaita y si hay callaca y hay el pueblo venezolano, el chico le gusta echarse palo, ir para la playa, entonces, o sea, siempre una especie de estolidez mental que nos acompaña de que sencillamente estamos condenados, si llega la Pascua, a que no se pueda hacer nada. Se les olvida que el país tuvo un paro indefinido durante todo un diciembre. Todo un diciembre. Y la mayor convulsión político-social de Venezuela fue en aquel diciembre del año 2002 precisamente. Está bien, fue una enorme derrota,
porque, bueno, no se podía tirar una piedra, no se podía silbar muy duro, qué sé yo. Inventaron un paro cívico absolutamente inocuo, inofensivo. Si vamos hacia un paro, que sepan los que lanzan un paro que no puede ser un paro bobo, que tiene que ser un paro que al segundo o tercer día, o es que quieren un paro solo de 24 horas, no, a las 24 horas se para todo el mundo a trabajar otra vez. Así no es la vaina. Si se quiere tumbar un gobierno, está bien, puede hacerse incluso un primer paro, pero en algún momento, como de todas maneras el gobierno no nos va a parar bola, entonces habrá que hacer un paro indefinido. Pero es un paro indefinido, mis amigos, que es lo opuesto al paro del 2002. ¿En qué debería ser lo opuesto? Sencillamente que si el gobierno no cede al tercer o cuarto día, el paro tiene que hacerse insurreccional. ¿Y qué significa un paro insurreccional? Sencillamente un paro que debe apelar a la violencia general para expulsar a una casta de malandros que se ha adueñado del poder. Es como, no sé, a ver, hay una banda de malandros que invade su edificio. Usted no los tiene dentro de su casa, pero están en la planta baja. Usted le dice, si en 2 días no se van, vamos a empezar a hacer acciones. Usted llega a las 48 horas y los malandros ahí muertos de risa, comiendo carne asada, no sé qué cosa, unos clat que les llegaron, unos bachaqueros que les surten aguardiente parejo, ¿verdad? Y tienen tomado su edificio. ¿Usted qué hace al tercer o cuarto día? Usted tiene que inventar, variar la posición. Tiene, no sé, que zumbarle, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas, llamar a los vecinos que vengan a auxiliarlo, reunir las armas de los pisos superiores, qué sé yo, y bajar y ajusticiar a aquella gente. Si tiene que ir a una... Bueno, en el país ha pasado eso. Una banda de malandros se adueñó del gobierno. Y si usted les dice, váyanse, vayan, no nos vamos. Mira, chicos, vete, porque nos estás acabando la vida. No nos vamos. Ajá, ¿y qué van a hacer entonces? Bueno, entonces yo me voy, pues. Esa es la famosa salida maiquetía. Si hay salida, maiquetía es la única. El último que apaga la luz y se va. Este país es una mierda, dicen otros. Bueno, mis amigos, con ese tipo de estrategas políticos, ¿para qué necesitamos enemigos? Los derrotistas, los que se entregan antes de pelear. Y los que decimos estas cosas desde afuera del país, cobarde, ¿por qué no te vienes para acá como Capriles a dejar el pellejo en la calle? Bueno, que deje su pellejo, yo no voy preso, compañero. Del chavismo yo no voy a caerle preso, ni menos todavía clandestino, de estar poniendo en riesgo la gente que me pueda alojar 1 o 2 noches, porque a la tercera noche le tumban la puerta de la casa. Entonces, esta historia de cómo es que se prepara una ofensiva, van a tolerarme, por favor, que les diga que las vías llamadas pacíficas, electorales, institucionales, constitucionales, y le falta la fundamental, las vías cifrinas al poder, no existen en Venezuela hoy. Se acabó. Las vías cifrinas tuvieron en la elección del 6 de diciembre su último chance. De eso todavía están viviendo. Dijeron que el triunfo de la Asamblea Nacional era definitivo para cambiar el poder político. Mentirosos o estafadores los que dijeron esa vaina, porque o no habían entendido ellos mismos. Concedamos que no habían entendido. Bueno, entendieron ahora que el Poder Ejecutivo reúne en sus manos todos los poderes y el poder de anularlos a ustedes, humillarlos y convertirlos en una piltrafa de poder marginal absolutamente inútil. ¿Lo entendieron, amigos de la Asamblea Nacional? Bien. ¿O es que necesitan más pruebas? Ustedes no han podido liberar, chicos, ni un solo preso. Yo echándole broma he dicho que si un borrachito gritó por ahí abajo el gobierno y lo pusieron preso, ustedes no son capaces ni de liberar a ese borrachito. Es más, desde la ley de amnistía para acá hay 3 veces más presos políticos. ¿Y cómo es que pasa eso con la impresionante legitimidad de la Asamblea Nacional? ¿Usted sabe cómo se llama el poder de la Asamblea Nacional? Un poder nulo.
de toda nulidad, absolutamente inexistente, un poder acobardado, porque Voluntad Popular no la dirige el señor, ¿cómo se llama?, Leopoldo López de la cárcel. No le queda otra cosa que consentir la dirección de un tal, ¿cómo se llama?, de uno que está ahora a la cabeza allí, un barquisimetano, un primo de Jorge Rodríguez. Ustedes lo averiguan. Y todos estos muchachos, pues entienden, que son ahora los dueños de ese partido con el otro preso. Usan al preso para la radicalidad, pero ahora Voluntad Popular está siendo diezmada. Freddy Guevara es uno, efectivamente. El otro es un nombre ahí raro, no sé. No, Carlos Vecchio está en el extranjero. Pero chicos, ese muchacho será mezquino que no me... Luis Florido, ahí está el hombre. Ese Luis Florido el que dirige todo. Es el que armó la vaina en Dominicana con ¿cómo se llama? Con este hombre, con Rodríguez Zapatero. Y se llevó al Vecchio para allá. Unos dicen que engañado. Pero caramba, uno no se desplaza a otro país engañado. Ay, amigo, yo no soy partidario de andar intrigando en la vida de un partido cuyo líder está preso. Y es un preso respetado, y es un preso, digamos, que tiene una enorme o muy sensible, por lo menos, no digo enorme, pero una sensible, ¿cómo se llama?, simpatía por parte de la vanguardia del pueblo en estas luchas contra el gobierno. Él se entregó, se le dijo que no se entregara, él quiso entregarse confiando en la justicia de su país. Él es un preso muy querido. Bueno, su partido se lo están hipotecando, amigo Leopoldo, sépalo. El tal Florido ese es un hombre muy florido hacia el gobierno. Él, por supuesto, dice algunas frases altisonantes contra el malandraje de Maduro, pero la procesión va por dentro. Es el guiso, el objetivo estratégico de grupos como los que rodean al señor Florido. El guiso, igualito que los partidos clientelares. Ahora, nada como Primero Justicia, el partido del régimen Primero Justicia. Ustedes dirán, pero ¿por qué le echa nuestra oposición? Bueno, porque son parte del mantenimiento de esto. Ah, pero como que trata mejor Acción Democrática. Sí, la trato mejor porque Acción Democrática ha tenido que hacer estos acuerdos, primero porque les conviene, porque su diseño de país es también el de un país clientelar, de un país de clientelas partidistas, pero al propio tiempo es porque la mayoría de esos diputados y de esas direcciones no dan un paso que no sea lo pactado con el gobierno para autolimitar la expresión de repudio del pueblo. Que yo sepa, Henry Ramos se expresa muy distinto al señor Borges y al señor Florido. Por no hablar del famoso, ¿cómo se llama?, de Un Nuevo Tiempo, que ese, bueno, ya, no sé. La verdad que no le veo ninguna diferencia a ese señor, porque es uno de los grandes agentes, pues, de la misión, como él la llama, la misión Zapatero. ¿Y qué es la misión Zapatero? Ahorita está calladito ese vagabundo por ahí, porque él cobra, todos los días cobra, por sus gestiones, va y viene en secreto y vuelve otra vez. La misión Zapatero es sencillamente llevarnos al matadero. Una vez que la MUD no tenga más opción que aceptar que el gobierno no les dé el revocatorio este año. Me equivoqué. El gobierno sí se lo da. Carajo, armamos días de celebración. Pero no crean ustedes, mis amigos, que uno se equivoca en cosas tan básicas como esta. Pero si llegara a equivocarme, yo lo diría. Me equivoqué. La carta de la MUD de obligar al gobierno a un revocatorio era excepcional. Lo que ha ocurrido más bien, toca intervención, dice Mario. Caramba, ¿esto te refiere a una invasión norteamericana? Llegó al país Zapatero, dice Marta Carolina. Bajamos la Santa María, dice Trina García, pero con qué facilidad se rinden, Dios mío. Aquí en España tememos los infiltrados llamados Podemos. Sí, la misma plaga esa de aquí está ya ahora. Aunque ha parado la cosa, a pesar de las tonterías de Rajoy,
Luis Florida es presidente de la Comisión de Política Exterior, así es. ¿Y cómo trata el Proyecto Venezuela? El Proyecto Venezuela ha visto diezmadas sus fuerzas. Sus dirigentes están acusados de magnicidio, etcétera. Y que yo sepa, tienen una posición un poco más digna, pero están allí un poco están en el combo de la MUD. Y autolimitado, porque es que nadie en Venezuela puede hacer política si no está autorizada por los poderes fácticos de la dirección de la MUD. Ahora, la pregunta para poder responder no pocas incógnitas es, hay entonces, toma nacional. Entre las mezquindades de esa dirección está que para realzar la toma de Caracas, que fue la gran toma de Caracas, excepcional para todos los que participaron y para todo el país, no puede, chico, negarse que en muchas ciudades hubo movilizaciones. Cada vez me entero, por fotos incluso, de que el 1 de septiembre hubo también la toma de muchas ciudades del interior. Eso lo callan, porque eso no estaba convocado por la MUD. Ah, qué interesante. O sea que aquí vale si la MUD convoca. Bueno, se van a llevar una sorpresa un día de esto. Que si ustedes no convocan lo que hay que convocar, sobrará quien convoque lo que hay que convocar. Y a ustedes, señores de la MUD, se les va a acabar esta situación de privilegio de vivir del prestigio durante 7 meses de discurso de la Asamblea Nacional, que son absolutamente ya inútiles para detener la mano criminal del gobierno, que ha sencillamente anulado el triunfo electoral del 6 de diciembre, porque los ha convertido en un órgano absolutamente inexistente. Y ahora empiezan a vivir entonces del prestigio de la gran movilización del 1 de septiembre. Me parece muy bien que disfruten ese prestigio. ¿Por cuánto tiempo les va a durar? Ah, no, vamos ahora a los consejos electorales, a los CNE, pero no al de Caracas, el de Caracas no. Ahí hay peligro, está muy cerca de Miraflores. Hay mucha gente. ¿Pero por qué le temen tanto a la gente? La gente puede ir disciplinadamente al centro de Caracas sin ir a Miraflores y sin matarse con nadie, sencillamente puede ir a hacerle sentir a las locas esas del CNE que una multitudinaria movilización quiere que ellas, sobre todo en Caracas, deben acceder a que el pueblo venezolano quiere un revocatorio. Pero en Caracas no hay movilización al CNE. ¿Por qué? Porque eso es lo pactado con el gobierno. Ustedes son del este. Y miren el cinismo del gobierno. Todo el discurso del gobierno hoy consiste ya en los primeros balances, desde ayer, antier están en eso, pero de ayer fue que por lo menos pudimos leer muchos más, la oposición sigue confinada al este de Caracas. Se me secó la lengua de plantear que debíamos ensayar por primera vez para este 1 de septiembre, desafiarle al piazueloco malandro ese Rodríguez de la alcaldía de Caracas, del Libertador, que la oposición, que era inmensa mayoría en el oeste de Caracas, debía manifestarse en el oeste de Caracas. Pues no, señor. En la O'Higgins, pasando por un ladito así para no estorbar el sacrosanto territorio del chavismo. Por supuesto, no estamos solos en el ring. El chavismo convocó para la Avenida Bolívar, esperando el golpe de Estado. Pues si nadie iba a hacer ningún golpe de Estado, piazo de loco. No hay golpe de Estado en Venezuela, chico. Un día de esto se va a encontrar Maduro con que no tiene más autoridad en la Fuerza Armada. Esa es la manera como va a expresarse la Fuerza Armada. Se los digo por si no lo sabían. No es golpe de Estado. Es que un día de esto va a dar una orden y no le paran bola en la Fuerza Armada. ¿Sabías, Maduro, eso? Que me han dicho que oyes estos programas, o por lo menos parte que te lo sacan y te dicen. No te van a parar bola un día de esto. ¿Y qué propone esa gente de la Fuerza Armada? Bueno, que no desbordemos la cosa, porque a ellos tampoco les conviene recibir la orden en un momento en que pareciera justificarse, por ejemplo, en una confrontación urbana contra la masa de chavistas allí, que tenían de, 20, 30 mil chavistas o 10 mil chavistas en la Avenida Bolívar de Caracas, no convenía una batalla campal entre dos movilizaciones.
Y aquellos que dicen que había que ir a Miraflores están equivocados, mis amigos. Ese día no podía irse a Miraflores, salvo que ustedes quisieran desencadenar la guerra civil. Muy bien, desencadenémosla pues. ¿Cuánta gente armada tenemos? ¿Cuántos batallones organizados? ¿Cuántos batallones de autodefensa? Ah, porque se trata de provocar la vaina para que estalle todo. Bueno, mis amigos, yo tengo otra visión de los procesos políticos. Yo no creo que del caos de una confrontación surja una victoria, porque puede salir también una gran derrota. Y si no una gran derrota, por lo menos un diferimiento de la victoria que se cree segura, teniendo un poco más de paciencia. Ustedes no saben que si la MUD logra mandar a la gente a la casa es porque la gente quería ser mandada a la casa. Nadie se ha puesto a pensar en algo tan elemental que para que exista la dirección de la MUD con esa vocación gallina, previamente existe una masa de venezolanos que no quiere la confrontación. Ustedes no ven que ese criterio de esas direcciones que son votadas es un reflejo natural de la esencia de los humanos que no les gusta andar arriesgando la vida en cada esquina, y menos para algo abstracto como es el poder, que se hace cada vez más concreto porque le afecta la vida, pero que siempre prefieren creer una vía de menor esfuerzo para sacar a estos bicharracos del poder. Y bien, amigos, en estos días la MUD puede seguir con un alto prestigio o por lo menos con cierta capacidad de convocatoria. No le regalemos esa capacidad de convocatoria. Si son las tomas, digamos, las tomas de cada ciudad, la toma nacional, hagamos toma nacional y metámosle en la cabeza a la gente de que debe movilizarse el país hasta las últimas consecuencias por el bendito revocatorio, que es la consigna de ellos. No pueden decir que nosotros estamos proponiendo otra cosa. Pero ustedes saben por qué es explosiva la consigna del revocatorio. Porque no se puede ya negociar. Y el gobierno no lo va a dar. Pregunto, ¿y cuando no lo dé, qué va a hacer la MUD? ¿Qué va a inventar? Porque esas políticas dan resultados mientras sean viables. Pero si ya no son viables, ¿qué le queda entonces explicar a la MUD? Como ya no es viable, entonces busquemos las gobernaciones. Ah, no, chico, tú lo que estás es jodiendo. Tú lo que estás es mamando gallo, chico. O sea que no te dan, y el gobierno dice, pues no hay elecciones a gobernadores. Ah, entonces nos va a tener 6 meses más pasando roncha a todo el país para que un pendejo allí de tu fila, de una guerra de guerrilla que tienen entre todos, para ver quién preside tal o cual estado, para ver cuál de ellos va a robar en cada estado, porque por definición la clase política tradicional venezolana son pilletes guisadores. Hasta que elijamos otra clase política, yo desconfío seriamente. ¿Y cuál es ese interés tan grande en ir a una gobernación de estado? ¿Qué es lo que nos aguarda detrás de fulano? El gobernador, el nuevo, a salvo que quiera, no sé, armar milicias propias contra Maduro, o qué sé yo, no sé, organizar otras relaciones exteriores, o buscar la independencia de ese estado contra el estado chavista. ¿Será que son de ese nivel de coraje? Y a mí se me ha escapado esa noción de ver, por ejemplo, qué sé yo, que habrían 3, 4 gobernadores electos en el occidente que amenazan a Maduro con la secesión, por ejemplo. Es una política muy discutible, pero sería interesante ver que hasta 3, 4 estados del país, por decisión de sus gobernadores, están dispuestos a abandonar el Estado venezolano para reconstruir el Estado venezolano expulsando el Estado central. Esto es la tesis famosa de la secesión necesaria para poder acabar con un régimen que ya pareciera inamovible en el Estado central. Pero es que falta pasar mucha agua bajo los puentes para que eso se produzca. Porque eso es propio de un país que está estallando y que definitivamente estalla. Como nosotros en nuestras alternativas no tenemos solamente la vía perfecta y directa hacia el triunfo, sino que prevemos hasta la desgracia
Baduel, Capriles y Franceschi. Este es un mamador de gallo. Si las perspectivas no son las rectas a eliminar el chavismo del poder, diosdadismo-madurismo, y constituir en su lugar un nuevo Estado, ¿qué pasará entonces? ¿Esto sigue así entonces indefinidamente? No, mis amigos, el Estado estalla en sus componentes, las mafias van a querer controlar cada vez más y el país se hundirá cada vez más y entonces estaríamos ya en medio de una imposible situación de estallido del Estado Nacional. Eso es una perspectiva, ¿sabe? La guerra civil, mis amigos, puede empezar por una secesión de unos estados. La guerra civil puede empezar por confrontaciones callejeras. Puede empezar, por ejemplo, por Villarrosa. Si linchaban a Maduro, ¿usted cree que esto se quedaba así? No, estallaba desde Margarita la defensa del linchado de gente entonces empezando a matar gente de este lado. ¿Es que usted cree que esto va a ser facilito? No. Yo lo que creo que esta situación, que ya tiene un nivel de deterioro imposible de ser peor, no, eso no es cierto lo que acabo de decir. Sí puede ser peor, chicos, mucho peor de lo actual. Muy bien, si la situación se hace cada vez peor, ¿quién puede poner orden? Solo las Fuerzas Armadas. Y más le vale a los charlatanes que se la pasan en campaña contra los militares genéricamente, echándole peste a los militares, más bien aprendan a que en la historia de la humanidad, desde las primeras sociedades, existe la Fuerza Armada que defiende la ciudad-estado, la nación tal, el estado tal, el imperio tal. Y que la lucha de las naciones a lo largo de siglos y el orden social interno de cada una de esas naciones es provocado, auspiciado, conseguido, impuesto, requerido, como quieran llamarlo, por unas Fuerzas Armadas, que es la columna vertebral del Estado. Y en Venezuela, a pesar de la gangrena que le metió Chávez a las Fuerzas Armadas, que por cierto, no es solo chavista. Las Fuerzas Armadas venían con serios problemas de corruptelas desde la Cuarta República. Generales millonarios en la Cuarta. Narcotraficantes en la Cuarta. Chávez terminó de acabar con aquellas Fuerzas Armadas y la hizo un antro de narcotráfico de la FARC colombiana. Y Maduro las convirtió en un antro de corruptelas, de comisiones por la administración de divisas y la compra de alimentos, etcétera, y la distribución y bachaqueo y cuanta porquería haya y el arco minero, etcétera. Tampoco es cierto que es Maduro el que provoca todo eso, porque muchos de los negocios de los militares bajo Chávez empezaron con el Bolívar 2000, Plan Bolívar 2000, manejo de sacos de billetes. Y hay generales con nombre y apellido. Yo no voy a ensañarme ya más de lo que se han ensañado o de lo que ha correspondido decir la verdad sobre nombres concretos, pero hay generales, mis amigos, que el 60% de los recursos que manejaron del Plan Bolívar 2000 se los cogió para él. Imagínense ustedes el tamaño de las corruptelas. Se parecen en todo caso a la administración del señor Ramírez de PDVSA, que ha montado colosales fortunas de miles de millones de dólares entre sus testaferros y por supuesto, su propia familia y él mismo, porque es sencillamente imposible que se hayan gastado en comida podrida el grueso de 350.000 millones de dólares que no aparecen. 27.000 de los cuales, dijo Esmé Betancourt, que fue la última presidenta medio decente que tenía el Banco Central, que dijo, aquí se perdieron 27.000 millones de dólares en divisas para empresas de maletín. Y la destituyeron por decir eso.
Bien, amigos, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Hay posibilidades de una junta civil militar de transición? Bueno, permítanme corregir. La transición, a menos que se entienda que es el punto intermedio entre lo que hay y todo lo nuevo, pero que la transición no tiene que ver con esto, sino es la ruptura con esto, porque se transita hacia lo totalmente nuevo, en ese sentido sí es de transición. A saber, es una junta civil militar que rompiendo quirúrgicamente, porque hay que pasar bisturí con este régimen político, propicia mediante una Asamblea Nacional Constituyente el nacimiento de un nuevo Estado, de una nueva república, de un nuevo régimen político, de una nueva economía para empezar, de una nueva base social. Y bien, pero es de ruptura con esto. Esa Junta Civil Militar de Transición, para usar una expresión muy, digamos, simpática de los campesinos, la perspectiva de esa Junta Civil Militar de Transición, mis amigos, ya tiene los casquillos puestos al revés. A los caballos en el campo, cuando aran con ellos, les ponen los casquillos al revés y que para que no puedan devolverse, el casquillo lo lleva para adelante. Para los que no sepan, el casquillo es un aro de hierro en forma de casquillo, dice que da suerte cuando es ya sin uso y tal, que lo ponen en las casas, en las puertas de las casas. Bien, pero cuando usted le pone ese casquillo al revés, ¿entiende? La bestia y que siente que no puede coger para atrás nunca, que tiene que ser para adelante y para adelante y para adelante. Bueno, resultado, ese proceso militar de confrontación con este gobierno que está liquidando el Estado venezolano es absolutamente irrefrenable, es imposible ya detenerlo. Solo es cuestión de no retorno, exacto, es un punto de no retorno, solo es un tema de tiempo y sobre todo de agotamiento. ¿De qué? No solo del gobierno, el gobierno está agotado. ¿Saben cuál es nuestro problema para que haya una salida civil-militar a esta crisis y el advenimiento de un nuevo Estado, de un nuevo régimen? A ver si alguien adivina. Claro que Baduel está en ese plan. No te digo nada si me pides explicaciones sobre Baduel, porque yo sé lo que saben ustedes, que se dice que él es el líder militar con mayor autoridad entre la juventud militar. Y el general Rivero también debe estar, ese es más conspirador que yo, el tal Antonio Rivero. Entonces, dejen de estarle poniendo nombre a la vaina, eso por definición, es una masa de oficiales con méritos distintos. Grupos de empresas. ¿Usted te quiere que haga quizás una lista de lo que están provocando una situación de hecho? Mi amigo, es todo el país el que va a alzarse. Es todo el país que se... ¡Ajá! Super Jerry. Es el agotamiento de la MUD. Así es. Mientras la MUD tenga vida, el gobierno tiene vida. Si la MUD es el interlocutor masivo del país, las Fuerzas Armadas pueden estar siendo chantajeadas por esa MUD que dice no pueden hacer lo que ustedes quieren hacer porque aquí se hace lo que nosotros pedimos que hagan. ¿Y qué es lo que la MUD pide que hagan? Una salida electoral pacífica, institucional, constitucional, una salida cifrina a la crisis. Amigos, yo no estoy aquí ni para mentir, ni para exagerar, ni para, adulterar nada. Yo no veo salidas para Venezuela distinta a una junta civil militar de ruptura con toda esta plaga gobernante, con toda esta economía de excremento acumulado del estatismo abyecto. No veo salida sin una ruptura de la diplomacia del país con esta estupidez en la que nos trajo Chávez por 20 años. Porque Chávez gobernaba con Caldera antes de ganar las elecciones.
bajo chantaje, ya lo tenía allí. Amigos, la alianza con Occidente, y particularmente con dos grandes pilares de Occidente, a saber, tres mejor dicho, Estados Unidos, la Comunidad Europea e Israel. Esos son nuestros aliados. Ahora, ¿cómo llegamos allí? Cuando se agote la política de la MUD. ¿Pero y cuándo hace eso? Eso puede ser en 8 días, en 15 días, en un mes y medio. El día que la MUD no pueda seguir cobiando al resto del país de que hay una salida democrática, electoral para Venezuela, cuando el gobierno, que es el aliado fundamental para todas las salidas abruptas, porque lo paradójico de todo esto es que es el gobierno el que produce su propia caída, porque es lo característico de toda claque, de toda camarilla, de toda clase dominante, de toda perversidad hecha gobierno, hecha Estado, que ellos mismos producen las contradicciones explosivas que los llevan a su ruina final. El chavismo está proponiendo su ruina final al negarse obstinadamente a que no haya el menor resquicio de ejercicio democrático del poder en Venezuela. Ya se aisló internacionalmente y les tengo la buena noticia a los que se basaban en aquí no puede haber una salida militar porque ocurre que la comunidad internacional no tolerará. Pues les tengo una noticia, la comunidad internacional ya le echó cabeza de que este loco hay que sacarlo a piedra, plomo y candela. Y que si las Fuerzas Armadas, que lo saca del poder cualquier día de esto, abiertamente proponen no solo una política occidentalista, sino una clara visión de una economía de mercado como futuro inmediato, una alianza estrecha con todos los factores de poder para extirpar el narcotráfico y el terrorismo mediooriental en Venezuela. Si además de todo eso propone, auspicia, instala la más amplia libertad de expresión posible y un mecanismo como el de la Asamblea Constituyente para hacer la más grande, detenida, profunda, exhaustiva, ¿qué más calificativo le pongo? Reflexiva, enjundiosa, propuesta de constituyente democrática. Si el gobierno que viene hace eso, como USA es nuestro aliado, ni es Castro con chupante, y usted, no sé, no entendí. Pues yo quise entender lo que decía y no pude. Bien, mis amigos, si va a haber una vía constituyente hacia el poder, la reconstrucción del Estado, si va a haber una economía de estricto, respeto a la propiedad privada, a la seguridad jurídica y al libre mercado, si va a haber una revisión completa y total de las relaciones exteriores para hacerlas aliadas de Occidente y la más amplia apertura en la reconstrucción de la economía por la base de la convertibilidad absoluta del bolívar, la garantía para las inversiones, la traída de bancos extranjeros a invertir y a colaborar con la restitución del capitalismo venezolano. ¿Por qué nos van a bloquear? ¿Quién puede ser enemigo nuestro? China, Rusia, Irán. Bueno, que se queden ya lejos por allá. Es que China puede hacer golpe de Estado en Venezuela ahora. No creo para nada, ni Rusia, está muy lejos. Y además, no se trata de pelear con los chinos y con los rusos. No se trata de pelear con ellos. Con Irán no es que queramos pelear, pero a Irán tiene que sacar todo su bicharraco de Venezuela, sus espías y sus redes de terroristas y toda su vaina. Porque sencillamente nuestra política occidental no tiene nada que ver con agredir a rusos o a chinos, pero los iraníes nos están agrediendo al montar todo el sistema de espionaje islamista, etcétera, radical, de su Hezbollah y toda su vaina por la vía del Alzheimer y lo que es la política tradicional de Maduro y digamos como canciller de Chávez, que fue allá a armar todos estos pactos de subsidio masivo y de envío de drogas y de línea aérea que va y va. Yo no sé cuántos árabes van para allá. Para allá no va árabe sensato, va y viene terrorista. Eso es lo que van por esa vía.
¿Cómo USA sería nuestro aliado teniendo una relación castrista que son nuestros invasores? No, mis amigos, no cree usted que ahora Estados Unidos se hizo castrista o va a admitir que Castro maneja Venezuela como si fuera su, ¿cómo se llama? Su terreno, su hacienda particular. Si los Estados Unidos pueden meter una pedrada a Castro, se la meten. Y si afectar los intereses a Castro pasa por afectarle su presencia en Venezuela, por supuesto que va a ser. Rusia dice que Venezuela es un aliado geoestratégico, ese habla de bolsería los rusos. ¿Cómo convocar el paro nacional? El paro nacional va a surgir como una necesidad de confrontación con el gobierno. Pero no podemos convocar un paro si no tenemos la fuerza para hacerlo efectivo. Amigos, convocar paro es casi como un deporte en Venezuela. Tal día, todos en la casa, quedémonos, tranquemos. Ya. Miren, mis amigos, es un poco más complicada. La historia de la política tiene sus bemoles. El que no la conozca corre el riesgo de cometer toda clase de disparates, ¿saben? Yo vi generales de Plaza Altamira convocar una huelga general donde ni siquiera los mesoneros de los cafés de Altamira pararon el día de su huelga general. ¿Qué es eso? Los sindicatos están desmantelados en Venezuela, mis amigos. Las organizaciones empresariales pulverizadas y obligadas a mendigar las 4 chivas que todavía quieren siempre pedirle al gobierno. Gente Petróleo desapareció hace años. Entonces, ¿cómo aspiran ustedes a organizar un paro nacional? Tiene que ser un paro cívico, es decir, un paro que incluye toda la población, pero eso llega. Ese, por ejemplo, esa toma de Venezuela, el día de la toma de Venezuela, quizás se transforme en paro nacional automático. Si la MUD lo convoca, hay que aceptar que lo convoquen ellos. Ellos no hay que estar ronca y tienen miles y miles de tipos. Bueno, se va con ellos. Porque lo que a nosotros nos interesa es que la gente no acepte que fatalmente el chavismo se quede en el poder. Si la MUD es la que los ayuda a quedarse en el poder, estamos muy mal, es cierto. Pero solo mientras la MUD pueda controlar el proceso. Pero ¿qué tal que pierdan el control cualquier día de estos porque el gobierno ya sencillamente no les da nada de lo que ellos piden? Tienen que darle algo, chicos. ¿Cuál es el triunfo que puede exhibir la MUD de transigencias del gobierno? Le da unas elecciones a gobernadores y esto nos lleva 6 meses más tarde de alianza con el gobierno que dio la migaja de las elecciones a gobernadores para ver quién roba en cada estado. Bueno, para mí sería, digamos, algo a reflexionar. ¿Qué significa para los venezolanos que hayan elecciones a gobernadores como concesión y a cambio de que no haya revocatorio? Es decir, se queda el burro Maduro, pero se pueden elegir, digamos, enemigos de los burros a nivel de cada estado. Bien, no es que se han robado 300.000 millones, claro, se los robaron. No es el momento de elegir gobernadores, por supuesto que no. Bien, leo entonces vuestras reflexiones finales para ir terminando. Dante, ¿qué dijo? No sé. Tienen pedar. No sé qué pedar entonces. Aclara la cosa ahí, aclara. Bien, amigo, voy entonces respondiendo rápidamente a algunas. Es incalculable el dinero que se han robado, así es. Hablemos del nuevo orden nacional. Esa es una propuesta, amigo Carlos Daniel, que ha progresado en los cuarteles y es clandestina. Es una organización en la que estamos auspiciando al lado del almirante Carratú, el comisario Peña y otra gente. Repítame la cuestión de Baduel porque no vi. Saludos, doctor Franceschi de Lifter, el gran amigo Lifter. Ok. Se le retornan, amigo Lifter. De salida, respondiendo entonces saludos y alguna pregunta de emergencia. A ver, ¿qué les pareció lo de hoy? ¿Y qué pasó con Orlando? Orlando prefirió, digamos, seguir en su actividad privada. Él tuvo que ausentarse
del estado de Florida, anda por todo Estados Unidos y también Europa ¿cómo se llama? Y allí en el Caribe, Puerto Rico, etcétera. A veces, digamos, nos saludamos, siempre el mismo Orlando, un hombre absoluta y totalmente ganado para la causa de sacar estos bicharracos del poder, pero tiene que mantener su familia y tiene familia y hay que trabajar muy duro aquí para poder mantenerse. ¿Baduel sería el apropiado para solicitar el paro nacional? No. Baduel es el apropiado para dirigir las amplias bases de la pirámide militar de 2/3 de las Fuerzas Armadas que podrían acudir a un llamado de desconocimiento que haga el general Baduel. Él sabrá cuándo hacerlo. No soy yo quien deba aconsejarlo, ni ponerle condiciones, ni decir que está atrasado o está adelantado. Esa es una cuestión de la familia militar y ellos verán cómo la administran. ¿Quién elige una junta? No sé. ¿Quién elige una junta? Mire, la Junta Civil Militar es una junta militar inicialmente que escoge a algunos civiles. Ellos verán a quienes escogen. Me imagino que no escogerán a alguien que, digamos, se les arrugue a la mitad del camino. Mándele saludos a nuestro amigo Chefito. ¡Epa, Chefito! ¿Cómo está la vaina? Chefito es un personaje, chico, ahí en Radio Venezuela hasta los tuétanos. Un gran abrazo, Chefito, para ti y todos los amigos de Radio Venezuela hasta los tuétanos, Radio Cielo, de acá de Florida. Florida no, mundial, pues es internet. Y mucha gente en Venezuela tiene Venezuela hasta los tuétanos. Siempre aquí, Opel, pie del cañón, tanto Francesca. Aquí Opel. Bueno, Voluntad Popular lo puede convocar. No tiene fuerza Voluntad Popular. Tendría que romper con la MUD, que no ha roto, y tendría que asumir el riesgo de ser disuelto, perseguido, etcétera, porque ellos los han escogido como como las víctimas naturales de las persecuciones, para decirle al resto de la MUD, les va a pasar a ustedes lo que le está pasando a Voluntad Popular. Y están poniendo a prueba al resto de la MUD, que los ha abandonado. Lamento mucho lo del joven, Bengochea, que estaba tranquilo. Y sin embargo lo están persiguiendo allí implacablemente, ¿no? Está también este señor Jatar, que era de un portal, no sé si sigue desaparecido, la señora de María Julia Jatar, su hermana, ha denunciado que no lo consiguen. John Goicoechea, así es, un gran muchacho. Y, bueno, él es partidario de aquella línea pacifista de hace 5 años, las manitas blancas y todo. No es hombre de guerras sociales ni de peleas frontales. Yo no sé por qué se ensañan para poder sembrar y que tiene un cordón de esos de pólvora. ¿Qué es eso? Si esos cordones los venden en Navidad por decenas y decenas de miles, a lo mejor lo que quería Tumbuco es. Pero además eso es mentira. ¿Qué cordón de pólvora? Nada va a tener Goicoechea. Ana Julia Jatar, así es. Bueno, Guárate. También el amigo Guárate está preso o por fin lo andan buscando. No sigue de paso, lo acusaron de blanqueo de capitales a Jatar. Dios mío, qué locura. Aquí hay que buscar por blanqueo de capitales a Diosdado. Lo tiene una habitación 2x2. Qué tragedia, Dios mío. Entonces, miren, la eficiencia de la Asamblea Nacional, mídanla por ahí. Desde que la Asamblea Nacional está en el poder, en lugar de una ley de amnistía, hay el doble de presos políticos o el triple. El helicóptero está full, hay muchas mujeres, ¿vieron? Y hay la maldición de todo esto, mío, es ser anónimo. Por eso, a mí no me gustan los ganchos, no me gusta estar preso. Usted sabe cosas que amarga y entristece, mi amigo. Que lo olviden a uno. Esos presos sin nombre. Yo, todo lo que me pasa por el Twitter, fulano que tiene tanto día preso, y retuiteo, pero ¿qué puede hacer un retweet? Pero por lo menos se acuerdan de ellos y les saben los nombres. Tweet debería haber todos los días para todos. A mí me encantan eso que tienen todas las fotos de todos, etcétera. ¿Cómo que me han encantado? Digo, celebro que los reúnan todas las fotos. Por ejemplo, Leoceni se olvidaron de él. Además, él no es muy, como no es de la MUT, entonces lo basurean más todavía. Mis amigos, eso lo dijo el comisario Forero, no sé si lo había dicho antes
alguien distinto, pero él lo dijo. Lo peor de la prisión es el olvido. Los torturan efectivamente, los torturan. Todos los días hay ensañamientos cotidianos. Y lo que la gente no cree es que hay muchos presos militares, ¿sabían? Son tan presos políticos o más que los presos civiles, porque estos son presos militares por haber hecho política. Que invite a Johan Peña. ¿Estás oyendo, Johan Peña? ¿Quiere que venga, que haga un periscope aquí, de mi casa? El día que tú quieras que te venga bien, te vienes para acá, hacemos unos espagueticos y hablamos lo que quieras acá con la gente. Si es mi gente, es tu gente. Bien, amigos, esto se acabó. Será hasta una próxima oportunidad. Mañana, ¿por qué no? Pudiéramos vernos de nuevo a las 4. ¿Saben por qué me animo a decirle que nos veamos diario? Un día que podría profundizar sobre los términos de izquierda y su origen y definiciones. Bueno, con mucho gusto. Puede ser mañana si quiere. El SEBIN dice planes serán frustrados el 7. Por fin, nada de culpa de los azules, el chismoso, no sé. No sé lo que dijo este señor ahí. Gracias por la hora, buena charla. Qué rico, usted cocina. Ah, y muy bueno, Trina Graciela, muy bueno. Pero no soy de esos que dicen que le gusta la cocina, vive con su mamá y le gusta, ¿cómo se llama? Las flores. La decoración, no, cocino, es todo. Pero ¿sabes por qué cocino? Porque viví muchos años solo, dando tumbo por ahí en el mundo entero, y no me quedó otra que aprendí a cocinar, porque si no me hubiera muerto de hambre, o no hubiera podido vivir con mis escasos recursos por ahí. Dante dice que picaró, no sé qué quiere decir Dante, mire con eso. A las 4 mañana entonces nos vemos, pero les iba a decir que ayuden en lo de que más podamos a mantener viva la memoria de los presos, Dios mío. Es tan triste. Y les hablaba de los presos militares. Y hay uno que para mí es un símbolo. El coronel Gámez Bustamante, José de Jesús Gámez Bustamante, coronel de la Guardia Nacional. No lo quisieron ascender a general. Es un tipo, pero realmente de una integridad toda prueba. Lo han torturado a más no poder. 2 ACV tiene. Lo sacan y lo meten del hospital militar porque casi se... Entonces lo llevaron se lo llevaron de acá del helicoide, porque alzó a los presos el helicoide, porque él es líder de los presos. Donde estén se hace líder de los presos. Y les hace la vida imposible a los carceleros de mierda y esbirros de esas prisiones. Y allá en Ramo Verde, donde se lo llevaron entonces, y de los estudiantes de la tumba, así es. Entonces, Gámez Bustamante, José de Jesús Gámez Bustamante, un valeroso guardia nacional. Por eso siempre les digo, dejen de creer que la guardia es la fama que le tienen merecida, digamos, porque muchos de sus baluartes altos oficiales la han embarrado, pero hay que acordarse que hay muchos guardias que llevan palo por defender las ideas que nosotros tenemos, y esos hay que recordarlos también, porque esa es la verdadera Fuerza Armada que nosotros defendemos en la perspectiva, no la corrupta, sino la que puede ayudarnos a salir de este hoyo histórico en el que nos metieron desde hace 18 años. Bien, amigos, no sigo. Hasta mañana entonces. A las 4 de la tarde nos vemos acá. Que estén bien.